Vamos a comenzar. Nuevamente, a los que no he saludado, les doy las gracias por estar acá el día de hoy para hablar de algunos de los temas que desde la Fundación nos apasiona. El tema de hoy se llama ¿Qué nos dice la evidencia sobre el aprendizaje? Vamos a hacer un recorrido primero tratar de responder esa pregunta, ¿cierto? La evidencia en el aprendizaje, y luego ver algunos aspectos donde efectivamente ha habido aportes desde la evidencia para la educación. Mi nombre es Evelyn Cordero Roldán y estoy muy contenta de tenerlo esta tarde acá con nosotros. Lo primero, ¿por qué la evidencia? O sea, ¿por qué la evidencia es necesaria en la educación? Antes de llegar ahí a esa cita, a ese caballero, quiero decir que se confunde mucho esto de llevar la evidencia a la educación con vínculos directos con neurociencia en educación. Y esta moda de la neurociencia en educación, que finalmente es muy difícil que entregue las respuestas que la educación está buscando, ha traído más que consecuencias positivas o verdaderos aportes para la educación, grandes problemáticas para la educación. Al respecto, ya hace 24 años atrás, en el año 1997, John Brewer, que es una de las personas más citadas, investigador que puso, fue el primero como en poner la voz de alerta. Este paper fue rebatido por otras personas, generó harta polémica, y muchas veces cuando se quiere hablar de vínculos entre neurociencia y educación se usa esta metáfora del puente, el puente en construcción, en qué vamos con este como acercamiento entre estas dos ciencias. El problema es que por mucho que se hayan puesto las alertas, la verdad es que no se ha podido, ¿cierto?, parar ese entusiasmo que hay desde la educación hacia la neurociencia. Yo diría que no es tan recíproco ese entusiasmo. Y en el año 2002 ya era un tema mundial, hubo una convención, digamos, organizada en la OCDE, y ahí aparece por primera vez el término neuromito. Y se dice, digamos, que, ojo, que hay que tener atención con esto, porque estábamos frente a un fenómeno nuevo, que era el de hacer aproximaciones entre neurociencia y educación, y no sabíamos qué podía ocurrir al respecto. Lo que sí ya se sabía es que efectivamente andaban circulando una serie de cosas que eran falsas creencias o malas interpretaciones. De hecho, se cree que los neuromitos a veces ni siquiera nacen con mala intención, sino que personas que no son expertas en el área de la neurociencia interpretan de manera errónea o se sobreentusiasman con ciertas interpretaciones y terminan transformándose en verdades que finalmente invaden el ámbito de la educación y que no son necesariamente inocuas. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado en el fondo. En el año 2006 también aparece una revisión donde una científica preocupada por este tema, de hecho da cuenta de la cantidad de información o de bombardeo de información que reciben las y los profesores a propósito de esta idea de vamos a enseñar según cómo aprende el cerebro. Lo que ya es un poco extraño porque es como esta disociación, ¿cierto?, entre la persona y su cerebro, como si pudiéramos sacarle el cerebro a una persona y decimos el cerebro va a la escuela, el cerebro se alimenta, el cerebro se entretiene, el cerebro es creativo, el cerebro millones de cosas, cuando estamos hablando en el fondo de personas que, si bien es cierto, su mundo es percibido e interpretado, ¿cierto?, a través del cerebro, involucra a la persona completa y su contexto en esa interacción. Entonces empiezan a aparecer esta preocupación cada vez con más fuerza, ya estamos en el año 2006, esta persona dice, el abismo entre neurociencia y educación se está llenando de cursos y programas que pretenden tener fundamento científico. Y ese es un gran problema que yo creo que uno de los grandes culpables de este gran problema es la formación de los y las docentes, porque si uno revisa las mallas curriculares, en Chile la formación pedagógica no tenemos estadística y tenemos prácticamente nada de análisis, de investigación, de lectura de paper, de aprender en el fondo a poder distinguir cuándo una información es fidedigna y cuándo una fuente es confiable y cuándo no. Entonces, claro, es fácil, si a uno le dicen que algo es científico, entonces, bueno, te lo crees, ¿por qué no te lo vas a creer? El tema es que la pseudociencia usa una serie de conceptos y elementos científicos con fines que son más bien espurios, como se ve en este cerebro, ¿cierto?, ahí armado de dólares. Entonces, ¿qué pasa con eso? En el mundo se genera un fenómeno gigantesco en torno a los neuromitos, se crean políticas públicas en función de los neuromitos, y lo peor de todo, se toman decisiones pedagógicas en función de los neuromitos. En el año 2018, Paulo Barraza, junto con Ivo Leiva, que trabajan en el Departamento de Neurociencia del CIAE de la Universidad de Chile,
hicieron una encuesta bastante masiva para ver cuáles eran los neuromitos que predominaban en los docentes chilenos. Y eso es bien interesante porque sabíamos lo que estaba pasando en el mundo, pero no sabíamos lo que estaba pasando con los y las profesoras acá en nuestro país. Y ahí ustedes pueden ver, se armaron una cantidad, alrededor de unos 10 afirmaciones que los profesores tenían que en el fondo suscribir a ellas, cuán a favor estaban, si estaban en contra o si no lo sabían. Y como pueden ver acá ya está el ranking, están ordenados desde el mayor al menor, ¿no? Y el mayor es que el neuromito de los estilos de aprendizaje, los estudiantes aprenden mejor cuando reciben información en su estilo de aprendizaje. Luego le sigue que está comprobado científicamente que existen múltiples tipos de inteligencia, ¿cierto? Las famosas inteligencias múltiples de Howard Gardner. Luego viene la idea de que las sesiones de ejercicio de coordinación pueden integrar mejor las funciones cerebrales de nuestros cerebros como si estuvieran desintegradas. Las diferencias en dominancia hemisférica, que es otra manera de decir que los hemisferios cerebrales funcionan de alguna manera independiente y que efectivamente son tan distintas y uno puede tener dominancia de uno u otro, y eso permitiría, por ejemplo, explicarnos por qué hay estudiantes mejores para una cosa, como los matemáticos, ¿cierto?, analíticos, y los artísticos. Y esos son los que tienen una gran cantidad de profesores y profesoras que están a favor, o sea, que consideran que son reales. Luego aparecen otros, como que los suplementos de ácidos grasos, ¿cierto?, tienen efecto positivo en el rendimiento académico, que los ambientes con estimulación, ¿cierto?, hacen que mientras más estimulado, mejor desarrollo cerebral, que escuchar a Mozart en particular mejora la habilidad cognitiva de los estudiantes, que solo usamos un 10% del cerebro y ya empiezan a decaer desde el 10% del cerebro para abajo, ya menos personas, ¿cierto?, están de acuerdo con estas afirmaciones. Que hay periodos críticos en la infancia, después no aprendemos de la misma manera, que los niños que no aprenden una segunda lengua, es decir, esta idea de como que los niños bilingües no aprenden bien ninguna de las dos lenguas, y que los problemas de aprendizaje, esto tiene muy poca, la gente cree muy poco en eso y eso está muy bien, ¿cierto? Las diferencias en el desarrollo de funciones cerebrales no pueden ser remediadas por la educación, lo que es fantástico, porque quiere decir que en el fondo los y las educadores saben que efectivamente la educación puede hacer cambios importantes en los niños y las niñas con necesidades educativas especiales. El problema con esto es que o sea, escuchar música de Mozart, o creer que si yo escucho música clásica o a Mozart mientras, no sé, crezco o estoy haciendo una prueba o una tarea cognitiva y tengo a Mozart de fondo, la verdad es que no es dañino, no, eventualmente podría ser, es un neuromito que efectivamente no cuenta con evidencia, se sabe toda la historia de cómo llegó a masificarse, cómo se hizo tan famoso a nivel mundial, etcétera, pero no es muy dañino. Y en cambio, hay otros neuromitos que producen daño en la educación, y ese es el problema, es que no podemos entonces permitir, digamos, que sigan proliferando, y por eso el llamado es a considerar la evidencia en la educación para poder tomar mejores decisiones pedagógicas. El de los estilos de aprendizaje, por ejemplo, que está basado, se piensa, en las inteligencias múltiples. Les voy a mostrar enseguida la evidencia. O el de las diferencias de dominancia interhemisférica. Estos tipos de neuromitos son nefastos, primero, porque los profesores y las profesoras, acá de haber muchos, ¿cierto?, que se dedican a la educación, saben que se nos obliga a planificar y a elaborar clases que tengan en cuenta estos aspectos, a pesar de que toda la evidencia grita hace mucho tiempo que el efecto es cero, que por mucho que tú adaptes clases a distintos estilos de aprendizaje, no van a aprender más o mejor tu estudiante y muchas veces incluso puede ser perjudicial. Entonces, no solo se pierde tiempo, que es valioso en reflexiones pedagógicas que podrían eventualmente cambiar o mejorar efectivamente los problemas que tenemos de aprendizaje en Chile. Nosotros tenemos ciertos problemas de aprendizaje, tenemos una segregación, tenemos un grupo de estudiantes que además son la mayoría, ¿cierto?, de los estudiantes del país que no aprende lo que debería aprender, y tenemos los tiempos de trabajo no lectivo no son suficientes, no hay ningún profesor o profesora que considere que tiene tiempo suficiente para planificar su clase. Sin embargo, tenemos que invertir tiempo en planificación y en reflexión docente en algo que sabemos que nos sirve. Eso es muy perjudicial. Sin hablar de la cantidad de dinero que se invierte en formación docente en cosas que tienen relación con esto. Con neuromitos o con ideas falsas acerca de cómo el cerebro se supone que funciona.
¿De dónde se cree que viene las inteligencias múltiples? Bueno, uno le pone un cerebro a las cosas y todo el mundo le da like a esto, es como que aparece un cerebro y decimos, oye, esto tiene que ser verdad, tiene un cerebro. Y la invitación es a empezar a cuestionar, por mucho que en una ficha aparezca un cerebro, no significa que sea fidedigno, que la información de desde dónde viene es una información confiable, y que muchas veces que revisar la fuente es fundamental, porque incluso cuando aparecen fuentes citadas, puede que esas fuentes sean no confiables. Lo que ocurre cuando te ponen, no sé, esta metodología BAC y te dicen que es como los estilos de aprendizaje con uno más, y tiene una fuente, tiene una cita. Cuando uno ve eso y ve la cita, eso no significa, poner una cita abajo no significa que es confiable. Lo interesante de la ciencia es que las fuentes son siempre refutables, que la investigación siempre está sujeta a la crítica, al análisis de otro. Las fuentes confiables de información son aquellas que se publican en revistas donde los pares evalúan tu trabajo. Entonces tú te sometes al juicio crítico de otros científicos o científicas que pueden destruir tu investigación o mejorarla o simplemente desecharla, y de esa manera lo que termina constituyendo el conocimiento pasa por una gran cantidad de filtros que de alguna forma garantizan eh, su calidad, y no siempre, incluso a pesar de todos esos filtros, a veces se cuelan cosas que no son de tan buena calidad, y eventualmente otros científicos y científicas vienen y refutan la información. Cuando yo digo vamos a hablar de evidencia, no estoy diciendo en ningún caso que la evidencia es taxativa o es la verdad absoluta, todo lo contrario. La gracia de la construcción científica es que efectivamente cambia con el tiempo, que evoluciona, y que lo que ahora conocemos como verdadero eventualmente no lo va a ser. Acá las citas que están, que yo después les puedo compartir esta presentación a las personas que están acá presentes, para que ustedes puedan investigar y profundizar, son de las mejores revisiones acerca de los neuromitos, y tanto Coffield como Howard Jones coinciden en que el neuromito, los estilos de aprendizaje, surge a partir de las inteligencias múltiples. Así que tan inocuo no es las inteligencias múltiples famosas. Los estilos de aprendizaje, bueno, es un neuromito que se ha probado de muchas maneras. La manera que más se conoce es que se le dice a distintos profesores y profesoras que, que el curso que tienen tiene cierto estilo predominante, y se preparan clases, ¿cierto? Según ese estilo, hay grupos controles, hay grupos experimentales, hay pretest, hay posttest, es decir, hay todo un procedimiento experimental que da cuenta de que efectivamente podemos replicar el experimento además y confiar en los resultados. Y siempre, o sea, nunca ha habido un resultado distinto, siempre el resultado es que el efecto de hacer una clase según un estilo es cero, y a veces incluso es negativo. Y ahí están las fuentes de información. ¿Quiénes aprenden más cuando un profesor adapta una clase, un estilo de aprendizaje? Los niños y las niñas que siempre les va mejor, es decir, los que tienen mejores recursos cognitivos. Eso no tiene que ver con si yo pienso que soy kinestésica o visual o algo, sino que tiene que ver con que efectivamente tengo de qué agarrarme cognitivamente, es decir, habilidades y recursos cognitivos para poner a disposición del aprendizaje. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer con todos nuestros alumnos, nivelarlos para que cuenten con las habilidades y los recursos cognitivos necesarios para aprender. El del cerebro lógico y el cerebro creativo es un neuromito súper antiguo, todavía hay, de hecho yo he ido a charlas donde personas connotadas han dicho que tenemos los profesores que trabajar por impulsar y desarrollar este lado del cerebro, ¿cierto? Derecho, que es el cerebro creativo, y es tremendamente falso, porque la verdad es que el cerebro funciona articulado, incluso en las áreas que están muy lateralizadas, como las áreas del lenguaje, es posible su funcionamiento gracias a esta interacción interhemisférica que se produce gracias al cuerpo calloso. Me gusta mostrar esta investigación porque es estupendo cuando aparecen estos casos únicos, que no es el único, hay más, donde efectivamente no hay cómo refutar la evidencia. Este es un niño que vive en Argentina, que se llama Nicolás, que es el caso de Nico, que aparece citado en el libro de Stanislas Duhan, que es un neurocientífico muy respetado y que efectivamente ha hecho importantes aportes a la educación. Y él, por una epilepsia refractaria, le tuvieron que extirpar la mitad de su cerebro, justamente el cerebro derecho, que es el de los artistas. Y ahí tenemos en la diapositiva unos cuadros, ahí se muestra
cómo quedó su cerebro finalmente, y acá vemos las pinturas que él realiza cuando ya estuvo más grande, ¿cierto? Sin tener cerebro derecho, es decir, es absolutamente falso que nuestras habilidades artísticas o creativas dependan de un hemisferio cerebral. Em, ¿Cuál es el problema con los neuromitos? El problema es que hay investigaciones que dan cuenta de que cuando los profesores y las profesoras creen en neuromitos, entonces creen en otras concepciones falsas acerca de la educación. Y eso les impide tomar buenas decisiones pedagógicas, pues si yo estoy creyendo que ciertos procesos cognitivos tienen que ver con cosas que no son reales, mis decisiones pedagógicas se van a basar en ello. Entonces predicen, ¿cierto?, que todo lo que va a pasar después, a propósito de esas creencias, puede ser perjudicial para la educación. Entonces, ¿qué hacemos? Se ha hecho mucho y bueno, ay, no, no resulta. Se hacen charlas, las sociedades científicas que están preocupados de esto, las personas que investigan y los profesores y las profesoras que les importa esta temática, averiguan o asisten a charlas y cursos y finalmente no siempre eso garantiza que dejemos de creer en estas cosas que por tanto tiempo se nos han dicho que es verdadera. Y eso también tiene una razón que también está estudiada, que tiene que ver con nuestros sesgos cognitivos. Hay un sesgo muy famoso que es el sesgo de confirmación y que tiene que ver que nosotros tendemos a creer aquello que confirma nuestras creencias. Si yo aprendí en la universidad de los estilos de aprendizaje, de las inteligencias múltiples, de que tenía que desarrollar el cerebro creativo, el cerebro lógico y no sé qué, y luego además voy a un montón de cursos y charlas donde me están reforzando esa idea todo el tiempo. Además mi práctica pedagógica se basa en eso. Yo hago test, clasifico mis estudiantes, qué sé yo, y luego vienen y me dicen que no, que es falso, o sea, evidentemente cuesta mucho creerlo. Por eso este problema no lo resolvemos profesor a profesor y puerta a puerta, ¿cierto? Diciendo, hey, profe, no crean esto, sino que se tiene que resolver de manera más macro. Cambiar, por ejemplo, el decreto 83, donde señala específicamente los estilos de aprendizaje, revisar en el fondo cuáles son nuestros referentes y trasladarnos hacia una pedagogía basada en la evidencia, porque finalmente es lo que permite una mejor toma de decisiones pedagógicas, y la toma de decisiones pedagógicas va a permitir el aprendizaje, y eso no es menor, eso es finalmente el objetivo de la escuela, o el objetivo más macro, ¿no? Hay un libro que se llama ¿Por qué tenemos el cerebro en la cabeza?, de Pedro Maldonado, y él explica que la verdad es que la neurociencia y la educación no tienen muchos puntos de convergencia, nada más la conducta, y por eso insistir en estos vínculos tan a pie forzado producen este fenómeno que ya sabemos que producen, ¿cierto? Y que es mejor, cuando hablamos de evidencia, no estamos hablando de neurociencia. Cuando decimos queremos que la evidencia entre a la educación, decimos queremos que la investigación educativa entre a la educación, queremos que la investigación-acción, cuando profesores y profesoras también están investigando respecto a sus propias prácticas, entre en educación. Queremos que la ciencia cognitiva entre a educación, que la psicología educativa entre a educación, y también algunos aspectos de la neurociencia, pero es un aspecto dentro de una gama de posibilidades que la evidencia nos presenta para poder considerar y tomar en cuenta. Pero finalmente son los y las educadores los que van a decidir qué aspectos son los que les sirven para su práctica pedagógica, pero para eso tienen que poder tener las habilidades necesarias que les permitan identificar y que les permitan en el fondo distinguir cuáles son las fuentes confiables y a qué le llamamos evidencia. Porque muchas veces aparecen modas o cosas que solo un grupo lo está investigando, que se citan entre ellos, por ejemplo, que no ha pasado mucho tiempo, o que nos dicen lo que queremos escuchar, ¿no? Todos queremos escuchar que la música nos ayuda a un montón de procesos cognitivos, pero eso sería una manera de instrumentalizar la música. Finalmente la música nos hace mejores seres humanos, nos permite apreciar ciertos ámbitos de la vida que no necesitamos justificarlo, pero cuando aparecen esas investigaciones nos entusiasman. Entonces tenemos que poder generar cierto este análisis crítico también de lo que vamos a considerar evidencia para permitirle ese acceso a nuestras salas de clase. Aportes, por supuesto que ha habido aportes. Hay muchos estudios que se llaman ecológicos y que tiene que ver con que en el fondo los diseños experimentales se adaptan a las condiciones del aula, de manera que efectivamente nosotros podamos después hacer transferencia de una experiencia específica a otra, porque si no es muy difícil, ¿cierto?, que se constituyan
en referentes teóricos que efectivamente nos sirvan si solo ocurren en un laboratorio, o solo lo hemos visto en modelos animales, o solo se puede hacer en Finlandia y en ningún otro país del mundo. Entonces es importante que los diseños sean ecológicos y contemplen aspectos contextuales para luego constituirse como evidencia. Y bueno, yo diría que uno de los neurocientíficos que más aporta ha hecho, y que cambió de hecho dramáticamente la forma, por ejemplo, en que se enseñaba que se enseña actualmente a leer y escribir, aunque en Chile tenemos una resistencia que es impresionante. Todavía insistimos, por ejemplo, con la letra cursiva, a pesar de que es una letra que impide que muchos niños y muchas niñas escriban, porque es más difícil, porque requiere mayor control motriz, porque se necesita mucha más práctica, y finalmente esa obligación inhibe el objetivo central de la escritura, que es comunicarse, comunicar un mensaje. Y en nuestro país nos cuesta, ya sea por tradición o por porfía, no lo sé en verdad, empezar a mirar lo que dice la evidencia, hacer cambios drásticos que a veces se necesitan. Sabemos que hay un modelo de enseñanza de la lectura y la escritura que funciona mejor, que la evidencia lo respalda, y ahí es donde tenemos que hacer esas distinciones. Y este señor, Duhan, es uno de los que más, creo yo, ha contribuido en ese sentido, y recomiendo absolutamente mirarlo, seguirlo, ver sus videos en YouTube y comprar sus libros, por supuesto. Eh, ¿Qué creo yo? Creo que efectivamente hay cosas que sí nos permiten nutrirnos, se van a dar cuenta después que casi todo tiene más que ver con neurociencia cognitiva, o psicología cognitiva, o investigación educativa, y menos con neurociencia. Y creo que efectivamente cuando se hacen aproximaciones tenemos que tener suficiente rigor, ética, absolutamente, responsabilidad, considerar el contexto y apoyar la interdisciplina. Porque otra de las cosas que nos pasa en nuestra profesión, más probablemente que a cualquier otro profesional, es que se nos llena de expertos y expertas de muchas áreas, lo que no es necesariamente malo, pero que nunca han tenido la experiencia de estar en la sala de clase y entender cómo funciona el sistema y cómo funciona estar en una sala de clase, que no cualquiera lo logra, ¿cierto? Entonces la interdisciplina, permitir, ¿cierto?, que de otras áreas entren al área de educación, es también una invitación para que las personas del área de la educación vamos hacia otras áreas a nutrir la investigación científico-educativa. Entonces estábamos en las preguntas, pero ahora vamos a la siguiente, hablar de atención. Entonces quiero partir, ¿cierto?, mostrando esto, algo que lo deben haber visto un millón de veces, pero que me parece que finalmente refleja el gran problema que tenemos en la educación, y esta como resistencia a los cambios y a considerar a la infancia lo que es, ¿no? Infancia o adolescencia, que esta idea, ¿cierto?, de tenernos sentados horas frente a una clase que es expositiva es francamente inaceptable muchas veces, sin embargo sigue sucediendo. A mí me parece que la única diferencia entre esa foto y esta foto es la monja, pero lo demás sigue exactamente igual. Y lamentablemente en el contexto actual también estamos más o menos haciendo lo mismo, esta idea de no permitir, ¿cierto?, la participación activa, el involucramiento de los niños y las niñas, porque finalmente el aprendizaje va a depender de lo que ellos hagan, de lo que ellos piensen, de lo que ellos sientan, de los procesos que ellos, ¿cierto?, involucren en el aprendizaje, y no de todas las cosas que hagamos nosotros. Entonces me parece que por ahí es un cambio bien importante que es necesario señalar para poder hablar de lo que viene a continuación. Como les dije antes, yo soy súper fan de Duhan. Él tiene un libro que se llama Cómo aprendemos, que es un libro de neurociencia sobre el aprendizaje, súper bueno, interesante. Es difícil de conseguir físico, pero se puede comprar online. Y entre los 4 pilares del aprendizaje, él señala la atención, el compromiso activo, el error, la retroalimentación y la consolidación, y profundiza mucho en ellos con mucha evidencia. Lo que vamos a ver ahora, porque no podemos ver todo, ¿cierto?, es la atención, para luego pasar a memoria y carga cognitiva, que es otra teoría. Y la atención es crucial, porque como señalaba Duhan, es el primer pilar del aprendizaje, es lo primero que tenemos que poder poner a disposición de aprender. Si yo no atiendo, entonces la primera vía, ¿cierto?, de acceso a la información va a estar bloqueada, no voy a tener idea qué está pasando, cuál es la instrucción, de qué se trata la clase, etcétera. Es decir, el inicio de todo es poder controlar la atención. ¿Y cómo podemos controlar la atención? Hay una manera bien básica, que es la que nosotros hacemos o usamos regularmente en la escuela, que, ¡hey! Préstenme atención.
pero hay otras maneras en que uno efectivamente puede, a propósito de lo que conocemos, cómo funcionan las redes atencionales, manipular un poquito esto. Posner es el padre de la atención, es el primero que esquematizó la red atencional, y gracias a él y sus descubrimientos después vinieron una serie de otros correlatos y se conoce ahora la neuroanatomía de las redes atencionales, conocemos la red por defecto y una serie de otras redes a propósito, pero él fue el primero y fue el pionero y está todavía vivo el caballero, así que ahí vale la pena hacerle el homenaje. Este señor describe 3 redes atencionales donde 2 de ellas son bien cruciales para lo que nosotros necesitamos en educación, que es la red de orientación y la red de control ejecutivo. Las tengo ahí puestas con este símbolo, orientación como brújula y control ejecutivo como check, como algo que yo efectivamente controlo según yo quiera. Entonces, ¿de qué se trata esto? La red de orientación es una red que de alguna manera funciona externamente, es decir, atendemos más y mejor aquello que nos llama la atención. La palabra llamar la atención es una palabra muy bien puesta. Las cosas pueden ser llamativas para nosotros, eso significa que son salientes, y son salientes por distintas razones. Son salientes porque nos motiva, porque estamos motivados, y la motivación hace que prestemos atención o que ciertas cosas sean salientes, como por ejemplo la comida, si tenemos hambre, es un estímulo saliente, por placer también, porque nos gusta, porque es raro o atípico. Entonces podríamos ver que efectivamente hay ciertas personas o ciertas profesiones incluso que tienen muy claro cómo manipular nuestra atención para hacer que nos lleve, que nos atraiga, ¿cierto? Y nosotros en educación esto es algo que sí podríamos considerar. Podríamos tenerlo considerado, por ejemplo, para la decoración de las salas, podríamos tenerlo considerado para cómo vamos a elaborar fichas de trabajo, cómo vamos a hacer una presentación en una clase. Entonces, en la publicidad lo tienen súper claro y saben perfectamente cómo captar nuestra atención con música, con bailes, con colores, saben exactamente cómo hacer un mejor contraste, etc. En la naturaleza también lo usan, incluso como mecanismo para conseguir alimentos o para conseguir pareja. Entonces, por favor, lean esto. Ahí hay un buen ejemplo de cómo uno puede manipular la atención con estos juegos de saliencia a propósito del contraste. Uno lee este afiche exactamente la forma en que se espera que se lea, porque el juego, la manipulación se está haciendo con letras más grandes, letras más pequeñas, distintos niveles de contraste, y eso es algo efectivamente que eventualmente nos podría servir. Pero como decía antes, ¿cierto? Hay ciertas cosas que tienen que ver con esto que son más bien aportes discretos. Y tenemos la red de control ejecutiva, que esta es importante porque esta es la atención que yo le doy a algo de manera consciente y voluntaria. Y acá es donde aparecen también una serie de cuestiones falsas, como que los niños y las niñas pueden tener 2 minutos de atención, que uno no les puede mostrar un video de no sé cuánto tiempo, porque solo en 20 segundos no sé qué, y las curvas de olvido y las curvas de atención. Nada de eso cuenta con evidencia. Yo no sé si ustedes han visto un niño o una niña de 6 años con una tablet. O sea, podría estar una hora jugando en Minecraft, o un niño o una niña viendo una película de Disney Pixar, que también va a estar 2 horas frente a una pantalla, y son estímulos sumamente inmersivos. Entonces, efectivamente, este control ejecutivo puede depender de uno, de condiciones intrínsecas para prestar atención, pero también puede depender de la característica del estímulo. Y estas curvas que aparecen, en verdad se caen con ejemplos como los que acabamos de dar. Nosotros necesitamos poder manipular este control ejecutivo de atención, o poder lograr que nuestros estudiantes, ya sea por motivación, ¿cierto? Que sería lo ideal, o por un legítimo interés en lo que estamos haciendo en una sala de clases, puedan efectivamente controlar sus recursos atencionales y, por ejemplo, desarrollar una tarea que necesitamos que desarrollen, una lectura, unas indicaciones, unos ejercicios matemáticos, una lectura musical, lo que sea. Para poder desarrollar tareas, ¿cierto? Que tienen que ver con el desarrollo cognitivo, es necesario poder controlar nuestros recursos atencionales. Hay maneras de entrenar, o más que entrenar, uno sabe muy bien que puede pasarse mucho rato con muy buen control atencional, por ejemplo, haciendo cosas como esta, buscando a Wally o buscando las 7 diferencias o cosas por el estilo, porque efectivamente son tareas que logran ser súper inmersivas.
no conozco un profesor, una profesora tan inmersivo como Wally, pero podemos, por lo tanto, nosotros tenemos que saber en qué minuto queremos que nos presten atención y a qué momento en nuestra clase queremos que nuestros estudiantes utilicen sus recursos atencionales, porque uno no está, si una clase dura 90 minutos, nadie está 90 minutos atento o atenta, eso es imposible. Nosotros estamos entrando y saliendo de este foco atencional. Entonces nosotros, por ejemplo, podríamos empezar a comprender eso y decidir que vamos a tener tal vez una clave, una señal y vamos a formar el hábito de que hay ciertas cosas donde queremos que nuestros estudiantes nos presten atención. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el colegio le llamábamos el momento de la escucha activa, entonces los niños dejaban sus lápices, movían las manos porque como para dar cuenta que no tenías nada en la mano, hacían todo un proceso de sentarse bien en la silla y no sé qué, y prestaban atención y eso era cuando queríamos dar instrucciones y nada más. El resto del tiempo trabajaban en otras cosas, era para cosas, o cuando queríamos formalizar un contenido, el momento en que uno tiene que decir, a ver, después de lo que han hecho ustedes, ahora me toca a mí. Pero eran momentos bien puntuales, porque efectivamente comprender que este es un recurso que es un recurso limitado y que requiere de bastante energía, ¿cierto? Ponerlo al servicio de una tarea cognitiva, entonces uno aprende a saber cuándo es que lo requiere y cuándo no, porque hay una serie de otras tareas que uno puede estar desarrollando sin tener atención tan estricta, ¿cierto?, en la tarea. Se considera, ¿cierto?, que esta relación entre esta red de control ejecutivo de la atención tiene mucho que ver con los procesos que uno hace también con la memoria de trabajo, que es lo que vamos a ver después cuando miremos la carga cognitiva. Hay varios estudios que han demostrado, y me gusta harto este experimento, que se llama ceguera al cambio, lo que se descubrió es la ceguera al cambio, y que tiene que ver que cuando uno está centrado en una tarea, necesariamente deja de atender otras cosas por muy salientes que sean. Y en este experimento, las personas del equipo blanco se están pasando pases, la tarea consiste en que uno cuenta los pases del equipo blanco y entre medio hay un equipo negro haciendo pases, y como uno está tan concentrado en la tarea del equipo y contando pases del equipo, que además tiene un color específico, pierde de vista lo que está pasando con el equipo negro y lo negro. Y cuando uno está desarrollando esa tarea, es un video bien conocido, lo pueden ver en redes sociales, lamentablemente lo spoileé con el final, si es que no lo habían visto, lo siento. Pasa un gorila entre medio y se golpea el pecho y todo lo demás, y las personas lo ignoran completamente, porque parte de poner recursos atencionales en una tarea significa necesariamente que debo dejar fuera todo lo demás. Ya, entonces estábamos en la fase de preguntas y ahora vamos a la famosa carga cognitiva que me parece súper interesante que podamos abordar un poquito de ella. Lo primero es que tenemos que entender que a pesar de que uno dice que uno no quiere aprender de memoria, que los niños y las niñas aprendan de memoria, todo el aprendizaje es memorístico, todo el aprendizaje está en nuestra memoria, lo que sabemos, lo que somos, las relaciones que hemos tenido, la forma en que nos hemos constituido, todo está ahí, en nuestra memoria. Por eso creo yo también es tan difícil lidiar con enfermedades que efectivamente afectan a nuestra memoria porque de alguna manera afectan a aquello que somos. Entonces, la diferencia está en que efectivamente hay metodologías que se llaman memorísticas y que efectivamente no contribuyen mucho a la motivación hacia el aprendizaje, ¿cierto? Pero todo lo que aprendemos de memoria. Entonces ya sabemos que tenemos un primer elemento al que prestarle atención y que es precisamente la atención, que para poder aprender lo primero que yo tengo que tener es efectivamente control ejecutivo y disponibilidad a atender, y eso puede estar mediado
por mi motivación intrínseca y mis ganas intrínsecas de tener ese control atencional o por la motivación extrínseca y la capacidad del otro, ¿cierto?, por mantener y llamar mi atención. Se sabe, por ejemplo, hay un estudio muy interesante en el CIAE que dice que se ha estudiado el movimiento de los brazos de los profesores y se ha visto que cuando los profesores se separan los brazos y les miden los ángulos de separación y todo, mientras hacen una clase y hablan, llaman más la atención de sus estudiantes que cuando no se mueven. Imagínense, incluso ese tipo de cosas. Entonces tenemos que una vez que ya yo estoy atiendo, ¿cierto? Hay un vínculo, ¿cierto? Evidente con la memoria de trabajo, que es un tipo de memoria de corto plazo, que es la que me permite mantener información en la mente en un periodo de tiempo acotado. Los ejemplos que siempre se dan para que uno entienda cómo funciona la memoria de trabajo es que yo no sé, alguien me dicta un teléfono y mientras yo estoy registrando el teléfono recuerdo esos números, pero pasan 5 segundos después y ya no lo recuerdo más porque una memoria operativa, ¿cierto? Que me permite hacer algo que es muy interesante, que es traer información de mi memoria a largo plazo al presente y juntarla o procesarla con información nueva, ¿cierto? De aquello que pueda estar ocurriendo. Y algo que hay que tener en cuenta para que luego de la memoria de trabajo, lo que queremos, ¿cierto?, que se aprenda, pase a nuestras memorias de largo plazo, que son la memoria explícita y la memoria implícita, es la carga cognitiva. Y la carga cognitiva tiene que ver con la cantidad de información que nosotros podemos mantener en forma simultánea en la memoria de trabajo, y esa cantidad de información depende de varios factores, depende de nuestra experiencia, depende de cuánto manejo tengamos del contenido, del conocimiento, aquello que se nos está enseñando, ¿cierto? Aquello a lo que se nos está aproximando, pero de todas maneras limitada, y se considera que hay cierta cantidad como de paquetes, por eso se llama carga cognitiva, de paquetes de información que podemos mantener en nuestra memoria, y cuando superamos esa cantidad de información, entonces nuestra memoria como que ¡pum!, como que se desvanece y tiene que recuperarse de nuevo y volver a organizar la información, y por eso, cuando se trata de entrega de conocimiento, hay que tener en cuenta estos factores, porque nosotros podemos saturar una memoria de trabajo o podemos hacer que una memoria de trabajo vaya fantástico, ¿cierto? Según las pautas que nosotros les vamos dando. Entonces, una vez que yo opero en la memoria de trabajo, todo lo que yo sé pasa por mi memoria de trabajo, pero pasa a memorias, una de ellas explícita, que es la memoria de lo que yo sé, la memoria que yo puedo verbalizar, esa memoria en el fondo, por eso se llama explícita, porque yo puedo dar cuenta de ella, traerla al presente. Y en esa memoria explícita está nuestra memoria episódica, que es la memoria de los hechos, de las cosas que me han pasado. Esa es la memoria que se modula muchísimo por la emoción. Por eso los hechos traumáticos quedan en nuestra memoria y recordamos perfectamente, si yo sufrí un accidente automovilístico, por ejemplo, uno recuerda perfectamente una serie de hechos que tienen que ver con el contexto, porque esa memoria favorece la memoria episódica. En cambio, la memoria semántica, que es la memoria de lo que sé, del contenido, la memoria a la que apelo cuando yo me dicen que recuerde, no sé, una capital, etcétera, es la memoria semántica, y esa memoria requiere este esfuerzo cognitivo del que hablábamos, requiere recursividad, requiere repetir procesos, requiere secuencia en el avanzar en un contenido, y por eso, por ejemplo, se diseñan los planes y programas de manera que tengan estas características, que sean recursivos, que yo vuelva una y otra vez sobre los mismos temas y vaya avanzando sobre ellos, y además que sean secuenciales, porque se necesitan conocimientos previos para ir construyendo nuevos conocimientos. Y está también la memoria implícita, que es la memoria, se dice que es la memoria del cuerpo, la memoria de los procedimientos, se llama memoria procedimental. Y ahí está la memoria, no sé, de atarse los zapatos, de andar en bicicleta, de tocar un instrumento, de hablar inglés, como decía por ahí Bastián. Se supone que la mejor manera de aprender a hablar inglés no es aprendiendo la gramática del inglés, sino hablando inglés. Porque tiene que ver con esta memoria, ¿no? Y es la memoria que uno no puede como dar cuenta de ella, está ahí, nos permite hablar, nos permite movernos, ¿cierto? Y traerlas, está permanentemente cierto con nosotros, pero no podemos como dar cuenta de ella de manera más concreta, por eso se llama implícita. Ahora, quería hacer ese alcance de las memorias para entender, porque es importante, si queremos que el contenido pase a nuestras memorias a largo plazo, entonces tenemos que poder controlar la carga cognitiva, y eso es algo que efectivamente sí contribuye a educación, por eso les quiero compartir el libro y todo lo demás. Entonces nosotros estamos ahora en esta modalidad, ¿cierto? Que lleva ya harto tiempo y que probablemente se va a quedar un buen tiempo más, que la modalidad virtual,
Y en esta modalidad hay cuestiones distintas que controlar de la modalidad presencial. Y para eso tenemos ciertos recursos que efectivamente nos permiten tener mayor control de lo que el otro está viendo y lo que queremos que haga. Por ejemplo, esto que hice acá, mira a la derecha y uno inmediatamente mira hacia donde indica la flecha, y no es la derecha, ¿cierto? Entonces hay elementos y recursos que han sido estudiados, a pesar de que la teoría de la carga cognitiva se llama teoría, cuenta cada uno de sus efectos o principios, cuentan con gran evidencia que los respalda, y en el libro están. Cada uno de los principios fueron testeados no solo por los autores, sino por una serie de otros grupos de investigadores, y constituyen esta teoría, ¿cierto? Que de alguna manera operacionaliza aquellas cosas que hacemos en la práctica pedagógica. Y bueno, cada vez que decimos que hay que tener en cuenta, ¿cierto?, estas teorías y estas cosas, volvemos a lo que habíamos hablado al comienzo, que no todo es tan sencillo y que ciertas claves que podemos manejar o ciertas cosas que podemos comprender desde la investigación tienen que lidiar necesariamente con el contexto de nuestros niños y nuestras niñas, y a veces los contextos no son muy favorecedores, y en este momento en que los niños y las niñas están en sus casas, eventualmente los contextos no están ayudando mucho. Por ejemplo, ahí, si nosotros queremos que ella atienda, ella necesariamente tiene que abstraerse de todo lo que tiene a su alrededor, ¿cierto? Para poder prestarnos atención, y eso es algo que es súper complejo de lograr. Bueno, y ahí es donde uno tiene que poder empezar a equilibrar, ¿cierto? Desde su práctica pedagógica, desde sus saberes docentes, cómo hace para lograr que en distintos contextos y en distintas situaciones los niños y las niñas puedan tener aproximaciones interesantes al aprendizaje. Lo que dice la teoría de la carga cognitiva es que hay un balance, siempre hay un balance entre el aprendizaje generativo, el aprendizaje que el aprendiz más experto puede lograr, y el aprendizaje donde se necesita más apoyo del docente, mayor mediación. El aprendiz más experto no va a necesitar a un docente que controle aspectos de la carga cognitiva, porque los va a poder regular él a propósito de sus conocimientos previos, por ejemplo. En cambio, los aprendices más novatos necesitan de docentes que puedan en el fondo controlar ciertas cuestiones que tienen que ver con la aproximación al contenido, que le van a facilitar esa aproximación. Y para eso tener en cuenta lo que el estudiante sabe o no sabe, o su nivel de expertise, cuán experto o experta es en algo, es súper, súper trascendental. Entonces, en el libro de la teoría de la carga cognitiva aparecen 11 principios reportados. Esos 11 principios, acá si uno los mira rápidamente ve que hay 6 y 6. ¿Por qué hay 12 si son 11? Porque hay un principio 9A y un principio 9B. Pero son 11 principios, y lo que nosotros hicimos con la ayuda de un hijo maravilloso que tengo, porque a mí se me ocurrió el último minuto que les quería regalar esto del póster y todo, él me hizo la traducción al castellano y lo tengo en PDF, y es súper entretenido mirarlo ahí porque es facilitador y se entiende rápidamente cada uno de los principios, entonces les voy a hacer llegar ese material. Estos principios se dividen en modalidades, entonces yo tengo ciertos principios a los cuales atender cuando estoy trabajando con los estudiantes en vivo, ¿cierto? Con ellos, y otros que tienen que ver con la elaboración con la multimodalidad, con la elaboración, por ejemplo, de material educativo, de fichas de trabajo, etcétera. De los que son más generales, yo quise rescatar algunos porque me parecen súper interesantes. Por ejemplo, el efecto sin respuesta. En inglés es como en ausencia de meta, dice, o algo así. Y tiene que ver con que se recomienda, y esto está por supuesto testeado, que las preguntas, los problemas que uno pone a sus estudiantes no tengan respuesta única. Eso también favorece bastante el desarrollo del pensamiento divergente. Porque cuando los problemas tienen respuesta única, lo que ocurre es que los estudiantes ocupan mucha memoria de trabajo tratando de ver alrededor o a propósito de lo que ellos ya saben, qué es lo que tienen que encontrar. Y entonces gastan esa memoria de trabajo, esa información que podría estar disponible para la búsqueda de respuestas novedosas, en tratar de adecuarse a lo que se espera que hagan. Me parece que ya es un tremendo aporte como tener esto en cuenta. Otra cosa que dice la teoría de la carga cognitiva, otro de sus efectos, es el efecto de ejemplos de problemas resueltos. Dicen que este es uno de los más exitosos, súper probados, que cuando queremos que un aprendiz logre algo, lo mejor es mostrarle, es decir, es modelar la forma en que se tiene que resolver.
Eso en matemática probablemente la gente lo tiene muy en cuenta, también en ciencia, también en inglés, etcétera, pero a mí me parece que ahora se ha masificado mucho, pero por ejemplo todos estos videos tutoriales, cuánta gente que nunca había cocinado en su vida ahora cocina mirando a otro modelar algo que antes nunca había hecho y logran resultados fantásticos. Es uno de los efectos que tiene mejor respuesta, esto de tener ejemplos concretos de problemas resueltos para que un aprendiz en el fondo tenga un modelo por el cual guiarse y luego ir con pasos propios, ¿no? Está este otro efecto que me encantó y lo quise traer solamente como para hacer un poquito de discusión, que es el efecto de la imaginación y la autoexplicación, y tiene que ver que uno puede hacer en el fondo buenos esquemas mentales cuando antes de abordar un contenido o algo, uno imagina las relaciones, aspectos que tienen que ver con ese contenido. Eso dicen que contribuye a una mejor aproximación al contenido nuevo. Ahora, esto es bien interesante porque tiene una nota, ¿no? Y la nota es que los estudiantes que más expertos, es decir, los que tienen contenido al cual acudir, son los que les va mejor con el efecto de la imaginación. Y esto a mí me parece estupendo porque de alguna manera se cruza con lo que yo investigo la creatividad, y efectivamente hay harto mito acerca de la creatividad, una cuestión que nace así como de manera espontánea, pero no es así. La verdad es que la creatividad necesita de contenido, necesita de sustento desde donde desarrollarse. Yo voy a ser más creativa en algo en lo que tengo dominio, y este efecto de la imaginación funciona mejor en la medida que se tiene más dominio de un tema. Y si no, no funciona, así de sencillo, eso es lo que escribe el libro. Y ahora, bueno, en las clases online hay ciertas cosas, hay 4 principios que son los que todo el mundo ha destacado como los principios que mejor contribuyen a controlar, ¿cierto?, la carga cognitiva, los recursos atencionales de los estudiantes en esta modalidad. Y estos principios son modalidad, redundancia, señalización e información transitoria. El principio de la modalidad quiere decir o recomienda, ¿cierto?, que cuando tú que no juntes modalidades que ocupan las mismas vías de procesamiento. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy haciendo un relato, entonces no debería tener escrito ese relato y no debería juntar lo escrito, el texto con el relato, y lo mismo imágenes que tengan texto junto con otro texto aparte o junto con mi relato. Debería tratar de poder separar las vías de procesamiento. En ese sentido, una imagen que sostenga un relato sería una muy buena manera de no saturar la memoria de trabajo de los y las estudiantes cuando estoy tratando de aproximarlos a un contenido. La otra modalidad es la redundancia y tiene que ver con quitar todos los elementos que pudieran estar repitiendo innecesariamente la información y que de alguna manera de esa forma pudieran saturar en un momento determinado la capacidad de la memoria de trabajo, porque tiendo a poner varias veces una misma idea. Entonces, el efecto de la redundancia es algo que efectivamente cuando uno está en estas modalidades, uno tiende como a abusar de él, a varias veces poner una misma cosa, una misma idea desde distintas maneras, usando distintos medios. Otro efecto que sirve mucho es el efecto de la señalización o principio de la señalización, que tiene que ver con que a veces uno no tiene muchas opciones de dejar un solo estímulo, por ejemplo, en una ficha de trabajo, en una presentación, pero lo que uno puede hacer es que lo señaliza o lo destaca. Y cuando uno señaliza o destaca, entonces hace que la atención se vaya a eso y lo demás quede fuera, y de esa manera evitamos cargar, ¿cierto?, la memoria de trabajo con información que no es necesaria cuando yo lo que quiero es que se centren en una cosa específica. Y eso para presentaciones sirve muchísimo. Y el otro efecto es el efecto de la información transitoria. Este es el efecto que se repite en la teoría de la carga cognitiva, que tiene modelo 9A y modelo 9B. Y lo que dice el modelo 9A es que la información que nosotros, los docentes y las docentes entregamos, los niños parten escuchándonos y van perdiendo, 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 perdiendo. Y cuando terminamos una idea, ya perdieron la mitad de la idea en el camino porque vamos como superponiendo información y efectivamente se va perdiendo. Lo que ellos sugieren en ese caso es que uno tenga conciencia de eso y pueda devolverse y volver y volver. Entonces uno puede dar, que si una instrucción y luego enfatizar ciertas cosas, ¿cierto? Hay maneras en que uno tiene
de asegurarse que efectivamente lo que uno ha querido decir ha quedado claro. Uno no puede partir de la base de que lo dije, y si lo dije, entonces se entendió, porque no es así. Y la otra manera en que se aborda este principio es a través de los multimedios. Y dice que es muy necesario en espacios de multimedia ir haciendo pausas. En el fondo que uno dé esta posibilidad de uno hacer las pausas que el otro, que es el aprendiz en este caso, necesita para no saturar su memoria de trabajo. En los videos esto lo puede hacer la persona, yo puedo detenerme y devolverme las veces que sea necesario, pero una clase online no necesariamente se puede. Entonces yo podría tener conciencia que efectivamente el aprendizaje necesita que sea recursivo y podría ir haciendo pausas, ir generando acuerdos antes de avanzar, ir haciendo resúmenes, qué sé yo, de manera que pueda darle esta como transitoriedad al contenido que es necesario, ¿cierto? Porque es un principio que permite que se aprenda más y mejor. Me gusta mostrar esta imagen porque está lleno de programas que dicen que son basados en la evidencia, y la verdad es que muy pocos pueden hacer esa proeza, ¿no? Pero hay un programa en matemática que son amigos nuestros porque nos han ayudado a hacer varios de los simposios que nosotros hemos hecho, que se llama JamMath, y ellos tienen unas fichas de trabajo y me gusta mostrarlas precisamente porque me parece que son súper contraintuitivas y son súper distintas de los momentos en que se levanta el contenido y que se juega y tienen pizarras interactivas y color y no sé qué, y tienen clase, efectivamente los niños exploran, pero cuando los niños y las niñas ejercitan, este es el tipo de ficha que desarrollan. Y uno dice, uy, qué fome la ficha, no tiene estos monos para colorear, ni tiene un no sé qué, ni tiene un no sé cuánto, pero es perfecta, porque efectivamente tiene lo que tiene que tener, que en la instrucción, de hecho hay un principio de la carga cognitiva que dice que lo que tienes que tener es el modelo y nada más, y el resto para hacer la ejercitación, porque yo lo que necesito cuando estoy haciendo un ejercicio de este tipo es efectivamente mantener cierta información en mi cabeza que me permita resolver el ejercicio y nada más. Y, no, y los estímulos que hay ahí no tienen demasiada saliencia. El más saliente es este, que es un poquito gris, y es el modelo. Y todo lo demás es blanco y negro, y está perfectamente diseñado, aunque sea contraintuitivo. Distinto es cuando yo quiero estimular, por ejemplo, a que los niños y las niñas inventen, no sé, una historia de no sé qué, mientras más colorida la imagen, más llamativa, más saliente, probablemente sea mejor. Pero por eso digo que no hay como una receta o una fórmula, va a depender de qué es lo que yo, cuál es mi objetivo, ¿cierto? Y ahí hay ciertos principios y ciertos aportes que efectivamente me puede hacer la investigación en estos casos, y en otros casos es la práctica la que me va a ir señalando el camino, porque la práctica también hace, como dicen, al diablo, el diablo sabe más por viejo, eso dice. Y nuestro rol es ese, nuestro rol es poder ser mediadores efectivos, ¿cierto? Y permitir que nuestros estudiantes avancen con esta guía que tiene que ser perfecta entre apoyo, guía y medio, y permito esta independencia. Y eso es algo que uno como docente probablemente sabe mejor que nadie. Yo insisto en este libro que les digo de Duhan, que podrían tratar de conseguir y leer, porque tiene un capítulo hermoso dedicado a esto, a este equilibrio entre el aprendizaje más independiente y el aprendizaje más mediado. E insistir, esta frase yo la digo hasta la majadería, me la tienen que haber escuchado 1.000.000 de veces, súper antigua, es del 72, yo la adapté porque le agregué algo de género, y es que el aprendizaje es el resultado de lo que las y los estudiantes hacen, piensan y sienten, también eso se lo agregué, y solo de lo que ellos hacen, piensan y sienten. Nada más, o sea, ahí es donde tenemos que centrarnos, tenemos que poder mirar de qué manera logramos que lo que ellos hagan, lo que ellos piensen, lo que ellos sientan sea más eficiente y esté mejor, ¿cierto?, controlado, de manera que podamos lograr eh, avances cognitivos que en estos minutos muchas veces no estamos logrando. Y ese es nuestro rol, convertirnos en verdaderos promotores de esa experiencia de aprendizaje que sea rica, atrayente, motivante, y eso no significa en ningún caso que nos convertimos en payasos de la educación, sino que entendemos perfectamente qué significa la motivación y cómo podemos efectivamente manipular ciertos aspectos de este proceso de enseñanza-aprendizaje para que la experiencia, que siempre es recíproca, sea rica. Eso es todo, muchas gracias.